Dios mío, véanme los pelos hoy. Ay. Bueno, aquí estamos ya listos, conectados. Disculpen la pequeña demora, pero miren dónde estoy. Estoy viendo una bastante emergencia que tuve hoy aquí en la clínica. Como todos sabemos, aquí nada más podemos ver emergencias reales y hoy tuve que venir a ver una. Por supuesto, con todas las cosas, cuidándonos desde la cabeza hasta los pies, con todos los cuidados del mundo. Y bueno, ya estamos aquí, felices de podernos conectar ya con Mark Limosani, que es un endodoncista que nos va a estar hablando hoy de reabsorciones. Vamos a conectarnos aquí con él. Aquí lo tenemos. Hola, ¿cómo estás, Nuria? Hola, Mark, ¿cómo estás? Bien, Buenos gracias días. con todo eso. Súper. Dame un segundito ponerme la cosita así. Y ya estamos. Listo. ¿Listos para arrancar? Let's go. Let's go for it. Ajá, mira, Mark, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las reabsorciones. Sí. Y pienso que antes de empezar en el tema íbamos a hablar de primero qué es una reabsorción, por qué Ok. ocurren las reabsorciones y cuáles son los tipos principales o cómo se dividen las reabsorciones desde el punto de vista en odontología, en endodoncia. Sí, perfecto. Entonces, realmente hay varios tipos, pero son clasificaciones de dos tipos, principalmente las reabsorciones internas y las que son externas. Las internas son un poquito más simples. Es un proceso de inflamación ahí adentro de la pulpa del diente y en vez de tener necrosis o en vez de tener una pulpitis acute, como Aguda. aguda, gracias Nuria. El español no es mi idioma materna, yo la aprendí Tranquilo aquí. que yo te voy a dar todo el Disculpa. apoyo que necesites. Ay, muchísimas gracias. Si quiere hacerlo en francés, más fácil para mí, pero no. Ah, Bueno, no, eso sí que no. no, en español. Bueno, en vez de estar una pulpitis aguda o una necrosis, tenemos esa inflamación que empieza a dañar la dentina ahí adentro del diente. Y cuando empieza a dañar la dentina, puede tener la necrosis de los odontoblastos y eso hace una reabsorción allá adentro del diente. Entonces, eso es diferente de una reabsorción externa que puede pasar por trauma. En casos de trauma hay anquilosis o de reabsorción se dice replacement resorption en inglés, o anquilosis. Tienen los casos de inflamación, de reabsorción inflamatoria. Esos son casos cuando tenemos el periodonto que está dañado por una abulsión o por una luxación o por una luxación de tipo, ¿cómo se dice? Cuando el diente se pone ahí adentro del alveolus. Se ¿Cómo se dice? intruye. Intrusión. Exactamente, una Intrusión. intrusión. Todos esos casos tienen esa particularidad que el periodonto está dañado y en esos casos, si no tiene ningún tratamiento de conducto para proteger la parte externa del diente, empieza la reabsorción. La diferencia en una reabsorción inflamatoria, eso es un tipo más agudo de la inflamación. Si ponemos medicamentos en el diente, podemos calmar esa reabsorción, pero todavía el periodonto está dañado. Entonces, lo que pasa es el hueso empieza a tratar de convertir la dentina en hueso. En Y hueso. eso es anquilosis. Entonces, la consecuencia
por un adulto son diferentes de las consecuencias de un niño, porque el niño está creciendo y podemos tener problemas en el futuro de manera estética. Y esos casos, el pronóstico, ¿cómo se dice? A long term. A largo plazo. A largo plazo, el pronóstico a largo plazo no es bueno, pero por un niño más vale la pena de mantener su diente a veces en vez de sacarlo y perder el hueso. Y tengo casos que podemos estar en esa situación. Finalmente, tenemos las reabsorciones externas invasivas. Hay 4 tipos y esos son más idiopáticos, Ajá. ¿es así? Sí, sí, sí. O son de tipo por ortodoncia. Entonces, hay casos cuando la anatomía no hay un cementum, ¿cómo se dice cementum en español? Cemento, sí. El cemento para proteger la dentina y ponemos fuerzas en el diente. Reabsorción invasiva externa. Hay otros casos que son de verdad idiopáticos, entonces no podemos saber de por qué pasan. Y cuando quiere, podemos empezar a mostrar casos. Buenísimo que Pero nos eso es vayamos a la como parte el big clínica. picture. Sí. ¿Ah? ¿Cómo? Dime. Qué buenísimo que nos podamos ir a la parte clínica para poner como ejemplos de Sí, los claro. diferentes tipos de reabsorciones, ¿no? Okay. Perfecto, te voy a mostrar eso. Dame 2 segunditos y a preparar mi laptop. Ok. Ok, entonces, perdóname. Ok. Radiográficamente, que me imagino que vas a mostrar muchos casos de eso, tú me habías comentado que, por supuesto, idealmente es, para hacer un correcto diagnóstico tenemos que tomar un CT scan, eso es como ya ahorita indispensable, digamos, para hacer un diagnóstico correcto. Sin embargo, acuérdate que hay mucha gente en Latinoamérica a lo mejor que no tiene acceso al CT scan. Y Sí. ¿qué otros truquitos radiográficos podemos utilizar para diagnosticar el tipo de reabsorción que tiene un paciente? Tú me habías comentado que primero es importante saber si es una reabsorción interna o externa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros si no tenemos a lo mejor un CT scan para Claro. poder diagnosticar este tipo de reabsorciones? Perfecto. Entonces, hay 2 maneras de distinguir interna o externa. Primero, la reabsorción interna, la mayoría de los casos son casos a donde no tiene una sensación del frío. Entonces son como necrótico o una necrosis parcial. Parcial. Como siente el frío pero muy poco o no siente el frío para nada. Esos son como clínicamente, Características. esos son típicos de internas. Las reabsorciones externas es porque tiene ese problema que viene del periodonto, la pulpa está todavía intacta. Entonces debería tener una sensación de frío totalmente normal. Ok. ¿Ok? Ok. Y la segunda manera, si no tenemos un CT, podemos hacer una radiografía como una periapical, pero en vez de hacer solo uno, tenemos que hacer 2, con una angulación diferente. Uno en paralelo, en perpendicular, perdón, y la otra con una angulación Mesial. un poquito mesial o distal. Si la reabsorción se mueva, sabemos que es una reabsorción externa. Si no se Buenísimo. mueva, en ese caso podemos pensar que es una reabsorción interna. Interna. Y la reabsorción externa, que más que son de tipo
invasivas, hay parece más como, en inglés se dice moth-eaten. En español no sé cuándo Mota, está como como, machucado. ok, machucado, eso es venezolano. Es Ajá. Miren, para los que no saben, Mark está casado con una venezolana, así que sí, por eso es que tiene esa terminología. un Que poquito criolla. Bueno, entonces, ¿quiere pasar Vamos a quiere pasar ahorita tratar? entonces a los casos, sí. Pero eso es muy claro, ¿verdad? Eso ayuda. Está muy, muy bueno, muy bueno. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a los casos. Listo. Ok, entonces, primero, eso es un caso de reabsorción interna. Eso es como con el CT scan. Podemos ver aquí, perdón. Ok, rapidito. Tengo un nerve bullet que me va a ayudar perfectamente. Pero podemos ver, se llama el axial slice. En español se dice, ¿cómo se dice axial? La cortada Axial, axial. axial. Es un Ok. corte axial. Eso es la corta axial. Ajá, Aquí podemos ver a dónde tenemos la reabsorción. Y con el coronal sagittal slice, la corta sagital, ajá. también podemos ver aquí A que nivel. empieza, si podemos ver ahí adentro de la raíz que empieza la reabsorción y hace una perforación externa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tratar ese caso? Una pregunta, Mark. Sí, dime, dime. En ese Sí, caso, fíjate, ahí puede empezar una reabsorción interna y luego convertirse en una externa, porque el hueco se hace tan grande que conecta con el periodonto. sí, eso es una muy buena pregunta. En ese caso, podemos ver, en vez de tener la reabsorción de la raíz de manera externa, tenemos periodontitis. Pero sabes que el periodonto aquí en ese lado no está dañado. Entonces, va a tener inflamación en el lado, pero normalmente podemos mantener una apariencia, ¿se dice así? Ajá, apariencia normal. Apariencia normal. Hay casos que sí son crónicas por mucho tiempo. En Ujú. ese caso puede convertir en reabsorción externa también, pero sería con mucho tiempo que tiene el parte externa de la raíz que estás resolviendo también. Pero Ok, eso no es el normal, ok. porque normalmente un caso que tiene reabsorción del hueso de tipo eh, eh, periodontitis. Ajá, como tipo periodontitis. Ajá. Sí, periodontitis como una rarefacción apical, una pérdida de hueso al fin de la raíz, Ujú. no tiene un poquito de reabsorción. Eso es normal, eso pasa. Ok. Pero de verdad que la reabsorción va a empezar a dañar toda la raíz, eso sería súper raro. Normalmente eso no pasa así. Y esos Porque procesos, Mark, son lentos, ¿verdad? sí, sí, son lentos y no son, eso no es como la mayoría de las excepciones. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo Entonces, trataste este caso? sí, ese caso necesitaba un tratamiento de conducto y punto. No necesitamos normalmente podemos hacerlo sin intervención o sin intervención quirúrgica, Quirúrgica. quirúrgica. Yo aprendí esa palabra hoy. Y, y lo que utilicemos es un material un poquito especial. Podemos utilizar MTA o en este caso yo utilicé el Bioceramic Sealer. Es como MTA, pero tiene propiedades un poquito diferentes. Entonces es un cemento muy biocompatible, pero que no tiene el problema de la entidad que puede
afectar la coloración del diente. Ujú. Eso hemos visto mucho con MTA y sobre todo en Ajá. centrales, ¿no? Sí, y eso es un caso de un central. Entonces queremos asegurarnos que no tenemos ese problema porque hacer un blanqueamiento interno con esos casos funciona, pero no es lo ideal. No está indicado, digamos, ¿no? Sí. No es, No, mejor no. sería de utilizar un material de tipo, en inglés se dice un disilicate. Entonces tienen las propiedades parecidas al MTA, pero no tiene esa característica de hacer el problema de la coloración. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, eso es un caso de reabsorción interna. Interna, ok. Ok. Eso es un caso de reabsorción de tipo inflamatorio. En ese caso, hicimos otro tratamiento en ese diente. Ese tratamiento se llama un revascularization. Eso es otra discusión. Pero podemos ver que cuando hicimos los follow-ups, ¿cómo se dice follow-ups? Eh, Reevaluaciones. el seguimiento Este, del caso. Sí, cuando hicimos el seguimiento del caso, podemos ver aquí que parece, es como si alguien está comiendo el parte del diente aquí. Ajá. Eso es muy típico de una reabsorción inflamatoria. Y eso fue me imagino, postraumatismo y de una Sí, paciente joven, ¿no? Pues tiene los ápices abiertos. exactamente. Entonces, Ajá. lo que tenemos que hacer es un poquito diferente en esos casos. ¿Ok? Entonces, yo utilicé el hidróxido de calcio, calcium hydroxide, ¿sí? Ajá. Y lo ponemos un empaste empaqueado, Ajá. empacado, ¿sí? Sí. Allá adentro, allá adentro de la raíz hasta que no podemos ver esos cambios. Entonces, puede ver antes, había toda esa pérdida de hueso aquí, ahora no tiene ninguna pérdida de hueso, estoy listo para llenar el diente. En ese caso, yo llené el diente con MTA, pero el MTA blanco. Ajá. Y eso fue antes que los materiales de tipo BCC o los disilicates estaba, Aparecieran. Ajá. sí, entonces yo Y una utilicé pregunta, Mark, sí, ¿cuánto dime. tiempo le dejaste el hidróxido de calcio para tener ese cambio tan importante radiológico? Estamos hablando de cuánto tiempo entre una Es, radiografía y otra. Di- eso fue 15 y se fue 15 meses. o Y sea, ajá. yo cambié el medicamento 5 veces. Ah, Entonces, importante. puede ver, mira el Apex, Ajá. ¿sí? Del número 8. Eso fue después de 15 meses, mira antes, está abierto. Ok. No tenía esa barrera al fin de la raíz. Después de 15 meses, puede ver El lo cierre que... apical. Ujú. Eso es particular, eso es del revascularization. Pero, y puede ver toda la pérdida de hueso que tenía antes y ahora está regenerando. O sea que ahí ¿No? en ese caso tú estás tratando los dos centrales, ¿no? Sí, pero de dos maneras diferentes. En ese caso tenía necrosis, en ese caso tenía necrosis con inflamación de tipo, resorción de tipo inflamatoria. Entonces necesitamos dos tratamientos diferentes por los dos casos. Ok. Ok. El número 8 que veo que tiene un material en la parte coronal, ¿qué material le pusiste ahí mientras se producía el cierre apical? En ese caso, ok, eso fue un caso de necrosis. Entonces no había ninguna pulpa en ese diente. Ujú. El procedimiento cuando tenemos un niño y que tenemos el APES que todavía está abierto, podemos poner una lima afuera del diente para llenar la raíz de sangre.
Ah, o sea que es como que si estimulas la parte apical para que sangre. Exactamente. Ok. El sangre se pone hasta aquí y forma en inglés se dice un clot, Un coágulo se llama. un coágulo. ¿Ok? Ajá. Ahora lo que estoy haciendo es, yo pone PRF en este lado también para tener un coágulo muy fuerte a donde puede poner el MTA. MTA, después un ionómer de vidrio Ajá. y después un compósito. Ok. Y sigue creciendo la raíz en ese caso. Ok, interesante. Eso no lo conocía yo Sí, personalmente. es un tratamiento muy... Eso podemos tener una discusión de eso Solamente. solamente. Muy interesante, pero son casos particulares a donde podemos hacer ese tratamiento. Okay. Ahora, anquilosis. Varios casos que pasan de tipo inflamatorio son ¿cómo se dice? Se Se convierten, convierte, gracias, Nuria, se se convierten convierte en anquilosis, en ¿no? anquilosis, sí, exactamente. Entonces, eso fue un caso a donde tenía una avulsión del diente número 9 o 9. sería el 21, ¿verdad? Ah, jole, eso El también. canadiense sí sabe. Bueno, y eso es con calcium hydroxide y hidróxido De de calcio. calcio. Ajá. Y en ese caso yo puse, eso fue todavía tenía un poquito de hidróxido de calcio fuera de la raíz y yo puse MTA. Y seguimos monitoreando hacer el seguimiento, Seguimiento. el Ujú. seguimiento del caso. Eso fue después de 6 meses. Eso fue 18 meses y podemos ver la reabsorción está dañando la raíz. Este es Mm, el problema aquí. Estamos a 27 meses. 27 meses después del tratamiento y lo que quiero mostrarle es, puede ver los brackets de ortodoncia. ¿Cómo se dice brackets? Sí, los brackets. Los brackets, perfecto. Puede ver el problema aquí, que el diente no está saliendo como un diente normal. Cuando tenemos un niño y tenemos ese problema, tenemos que hacer algo. Porque en el futuro, si dejamos, ¿sí? Sí, sí. Dejamos el caso así, lo que vamos a tener un problema muy fuerte, que el diente va a estar más arriba con todo su periodonto y todos los Más otros abajo. dientes, sí, van a bajar. Entonces tenemos que hacer algo. Lo que hicimos en ese caso se llama decornation procedure. Ok. Entonces, lo que queremos hacer es cortar esa parte del diente, mantener, y puede ver también que tenía una fístula aquí. Puede ver, se dice así, una fístula, ¿verdad? Fístulas de infección. Sí, había una Ok. infección con el caso. Ok. Entonces, tenemos que cortar la parte De la de la encía. raíz, De ¿sí? la- Ujú. Solo de la raíz y quitamos la corona del diente y en ese caso está en ortodoncia. Entonces podemos utilizar ese diente mismo de manera estética con brackets. Ok. Y eso es post-op immediate. Entonces bajamos la raíz un poquito y lo que queremos hacer es que el hueso regenera, sube del diente. Claro, porque está en plena ortodoncia, ¿no? Exactamente, está en pleno todo y queremos tratar de mantener el hueso lo más que podemos. Es un poquito como el concepto del socket shield, Sí. ¿sabes eso? Ajá, sí, sí, que Bueno, dejamos la raíz y ponemos el implante. exacto. Y en ese caso no estamos poniendo un implante, pero queremos mantener la anatomía o queremos mantener
lo que tenemos allá, en vez de quitarlo, y va a tener un defecto Un más defecto fuerte. inmediato, claro. ¿Entienden? En esos casos, lo que queremos hacer primero es tratar de mover el diente de manera con ortodoncia. Si no funciona con ortodoncia, en esos casos podemos también tratar de hacer en inglés se dice luxation, una Ajá. luxación del diente para ver si podemos liberar Extruirlo, jalarlo hacia exacto, abajo. destruir anquilosis. Ajá. Y si eso no funciona, no tenemos la opción, tenemos que hacer eso. Eso es un Ok. decoronation. ¿Ok? Sí, entendí perfecto, porque es importantísimo hacer eso, porque si ustedes dejan ese diente ahí que no se está moviendo y el resto, el paciente está en pleno crecimiento, lo que quiere decir que los dientes todavía están erupcionando, ¿no? Moviéndose. Ese diente va a evitar que los otros dientes erupcionen de manera normal Sí, y por lo tanto el hueso en esa zona no se va no va a crecer como debería, ¿no? exactamente, exactamente. Ese problema es muy, muy fuerte por los niños porque lo que va a pasar es en el futuro va a estar un problema estético muy fuerte, muy difícil De tratar. sí, de tratar, porque tiene que tener un periodonto que tiene una estética buena y también el diente. Y depende del smile line, depende de todos esos Factores. factores, exactamente. Bueno, esos son los tipos de reabsorción de tipo invasivas. Eso es la clasificación del doctor Hittersay. ¿Okay? Porfa, tú puedes, cuando expliques el clase uno poner el celular más cerca para que Ah, se vea. sí, Eso, buenísimo, ahí, clase uno. Ok. sí, con todo el placer del mundo. Bueno, entonces, esos son los casos diferentes de reabsorción inflamatoria externa. Puede ver que viene del periodonto y empieza A a invaginarse. imaginarse ahí adentro del diente, exactamente. Esos son clase 1 y 2. Clase 2 solo es un poquito más grande del clase 1. Cuando el pronóstico empieza a bajar, es que cuando empieza a pasar más de manera apical hasta esa zona de la corona. Y los clases 4 tienen un pronóstico de intervención proactiva muy, muy pobres. Y una pregunta, Mark, Sí, el clase 3 y clase 4 me imagino que ya tienen involucrado el nervio, o sea que ya eso que nos habías comentado de que generalmente las reabsorciones externas tiene sintomatología normal de temperatura, aquí ya en clase 3 y clase 4 ya el nervio está afectado, ¿no? eso es lo que es interesante, Nuria. No. Y Ah, la ¿ves? razón es que tiene la capa de predentina. Yo aprendí esa palabra hoy con mi asistente, que es endodoncista de Venezuela. Es verdad, ya. Sí, Sí. de Valencia, muérete. Ajá. Entonces, esa capa capa predentina protege el nervio. Mm, Entonces puede pasar hasta un tipo 4 sin dañar el nervio. El problema que tenemos es que puede tener infección aquí. Eso puede pasar. Y si se infecta en esa zona, en ese caso puede dañar el nervio. Eso sí. También el problema es que el diente está no está bien fuerte, Se porque todo debilita muchísimo, se claro, debilita muchísimo. Y eso es el problema del tratamiento, que a veces el tratamiento es peor que la enfermedad. que la enfermedad. Que si tratemos de quitar todo ese material inflamatorio, eh, que casi no tiene estructura dental sana para mantener una corona
y sin corona pues se puede ¿cómo se dice? Fracturar. Se puede fracturar, gracias, Nuria. Claro. Bueno, entonces le vamos a hacer varios casos clínicos y estamos listos. Eso es muy, muy típico de un clase 1. Casi no hay nada. A ver, eso es axial, eso es sagital, casi no hay nada, pero muy poquito podemos ver esa reabsorción allá. Esos son casos que si seguimos monitoreando puede devenir caso tipo 2. Eso es una cirugía más invasiva para tratar el problema. En ese caso fue súper fácil. Hicimos una gingivectomía con láser o puedo hacerlo con electrocautery. Y pueden hacer una restauración muy chiquita, no está cerca del nervio, eso pasa de manera súper bien, sin problema y no necesita más tratamiento, solo hacer el seguimiento del caso. Ok. Eso es tipo 1. Puede o monitorear o hacer la procedura. Mi recomendación sería de estar un poquito más proactivo porque el tratamiento es muy pequeño y le puede ayudar mucho al paciente. A que no evolucione, ¿entiendes? Exactamente, no evolucione. ¿Ok? Eso es un caso tipo 2, medio tipo 3. ¿Ok? Eso es la central, la número 8 o 11, 1.1. Eso es un paciente súper joven. Ella tiene 18 años, 18, 19 años. Para quitar su diente en esa edad, en mi opinión, es un poquito fuerte como tratamiento. Okay. En mi opinión, más vale la pena de tratar el diente y si en el futuro necesitamos quitarlo y poner un implante, por lo menos sería como 5 años, 10 años o más. ¿Okay? Claro. Entonces, y lo dice el paciente, si usted si está joven, por lo menos más vale la pena de mantener su diente por más tiempo. Entonces aquí podemos ver la reabsorción medio 2, 3. Pero aquí lo podemos ver que mi decisión en ese caso que no estaba tan en la parte distal del diente, más estaba en el centro y un poquito de la parte distal. Entonces yo tenía un poquito más confianza que no va a dañar el hueso cuando estoy quitando la reabsorción. Y eso podemos ver el caso quirúrgico terminado. Entonces yo hice un flap muy pequeño, muy conservativo. Yo utilicé un material que se llama trichloroacetic acid, 90%. ¿Okay? En español no sé cómo se dice, pero en inglés es trichloroacetic acid, TCA. Ok. Eso quema todo el material inflamatorio que tenía ya. Entonces yo quité la reabsorción de dos maneras, de manera química y de manera mecánica. ¿Entiendes? Eso es el caso completo. Yo utilicé un cemento biocompatible de BC Sealer y eso es la reparación que hizo con Gerrestore. Es un glass ionomer, un ionomer de vidrio. Ok. Eso es medio tipo 2. Ok, eso es un caso de tipo 3, casi 4. Eso es un paciente, podemos ver, en ese caso tenía necrosis y estaba hinchado y estaba en tratamiento con Invisalign o con clear aligners. Y para él
prefería mantener su diente, terminar su ortodoncia y cuando ya está terminó y todo está listo y bello, puede pensar en quitar el diente y poner un implante. Porque él no quería quitar el diente, tener un hueco y en ese caso tiene que utilizar su Invisalign con, Con así un como, diente, sí. y con medio como un Essex, es más complicado para él. Prefiera mantener su diente, mover los dientes y después decidir si quiere tratar de mantenerlo un poquito más tiempo o quitarlo y poner el implante. No, eso es un señor, no es una Paciente persona. joven. Sí, ¿ok? Pero cuando hicimos el examen del número, en ese caso es el número 10 o el número 2.2, Ujú. podemos ver también, eso es como de tipo número 4. ¿Ok? Eso es el tratamiento, podemos ver en la radiografía periapical. ¿Me entiende esa apariencia como, yo dice machucado, pero Como mota, como algodón. sí, sí. ¿Mota se dice? Sí, yo creo que se llamaba así, como Mota. una Bueno, mota de algodón. sí, exactamente. Eso podemos ver, el canal Moteado. está moteado. Moteado. Gracias. Aquí podemos ver el canal y aquí podemos ver la parte interna del área de absorción. Todo ahí entra. Y aquí podemos ver que está haciendo su tratamiento de Invisalign. Eso es el caso completo. Esa parte yo lo llené todo de material biocompatible como un BC Sealer, podemos poner un canal accesorio. Y yo, en esos casos, yo prefiero de poner Un perno, me habías comentado. exactamente, un perno. Y podemos utilizar un perno como de tipo fiber post Ajá. por el estética. De verdad, ¿qué piensas tú por los pernos de metal de manera estética? No, ahorita yo no uso casi nunca. Primero que uso muy pocos pernos, como siempre les Ajá, comento. Cada vez uso menos porque sí, con los sistemas nuevos adhesivos no se justifica muchas veces utilizar pernos como antes los usábamos, exactamente. ¿no? Y Ujú. segundo que habíamos comentado, y yo había comentado un caso que tenía también contigo de reabsorción, que estos casos, prácticamente el perno lo que va a hacer es unir la raíz Ajá. con la corona y darle un poquito más de soporte. Yo lo veo como cuando estás construyendo una casa, es como poner la Ejé. viga, Yep, ¿no? como Rybar, Rybar. Exacto, y no, y esa preparación de ese perno tiene que hacerse con muchísimo cuidado y delicadeza sin quitar, prácticamente lo que hay que hacer es quitar la gutapercha Exactamente. y adherir un perno that fits, o sea, que entre perfectamente en ese espacio Sí, y sin preparar estructura, porque tú no quieres debilitar aún más ese diente que ya está exactamente. comprometido, ¿no? Eso es mi filosofía también. Pero el caso, lo que está interesante en ese caso eso es el número 10, pero cuando vemos el CT podemos ver el número 11 o el número 2.3 tenía reabsorción también. Y en ese caso, la reabsorción estaba en el lingual en vez de estar en el facial. Que es mucho mejor. Sí, es mucho mejor de manera, sí, para hacer el tratamiento es un poquito más difícil, pero por el resultado estético es mucho mejor, eso es verdad. Exacto. Entonces, eso es la reabsorción. Puede ver que está entrando por el hueso, allá dentro del diente, y puede ver el hueco que ¿Qué hace la hizo? reabsorción. Sí, exactamente. Eso es después de quitar todo el material inflamatorio y quitar un poquitico de hueso, la conexión aquí. Y también yo utilicé el 90% de TCA, trichloroacetic acid, para quemar toda esa reabsorción que tenía. Mm. En ese caso, eso es Gerrestore.
que yo utilicé para reconstruir esa parte del diente antes de pulir. Y yo utilicé eso es un pedacito de gutapercha para asegurarme que no va a bloquear, no sé si eso es la Sí, buena sí. palabra, el canal. Y eso es el espacio por el perno. Después que pusimos en inglés es flap, El colgajo. el colgajo. Sí. Ujú. The flap. ¿Ese es así? Sí. Colgado. Perfecto, gracias. Y eso es el caso final. Entonces, eso es la reabsorción, eso es el perno, eso es el diente que está lleno, y eso es después de un año. Entonces, él terminó su tratamiento de ortodoncia y quería esperar un poquito más. Pero por lo menos todo está listo en todo su tratamiento de ortodoncia está hecho Finalizado. y finalizado y está lista para poner su implante cuando quiere. Claro, y lo importante es que en ese caso que tenías ya pérdida ósea, a nivel distal, ¿no? Había un poquito. Exactamente. Ya tú al hacer el tratamiento de conducto y eso, ese hueso generalmente se regenera y te Sí, hace que el site o el área donde vas a colocar el implante posterior va a estar en mejor condiciones a que si lo hubieses hecho directamente ya extrayendo el diente sin regenerar antes, ¿no? sí, 100%. Esperar y hacer el tratamiento de conducto ayuda de muchas maneras. Uno, por el ortodoncia y dos, por la preparación por el implante en el futuro a regenerar el hueso, Exacto. 100%. Y, Buenísimo. y eso es el último caso. Es un caso de tipo más 2, pero es un molar, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver la reabsorción aquí y todavía podemos ver la capa de predentina. Puede ver que hay pérdida de estructura dental aquí, pero todavía hay esa parte. Eso es la capa de predentina. El nervio no está dañado en ese caso. Está Una todavía. pregunta, Sí. Mark, estos casos de molares, que la verdad yo casi nunca he tenido la experiencia de reabsorciones en molares, y me Ujú. imagino que es muchas veces porque se diagnostican por equivocación, digamos, Exactamente. porque estás viendo otra cosa, ¿no? Porque eso Ya. no tiene ningún tipo de síntomas ni necesariamente se ve algo en el diente que el paciente diga, wow, tengo algo raro, como pudiese ser en los dientes adelante que se ve el Entiendo. rosado o algo que... Exactamente. ¿Cómo diagnosticaste, por ejemplo, este molar? ¿Cómo fue el diagnóstico en particular? Bueno, en ese caso creo que él tenía un poquito de dolor cuando estaba comiendo de este lado, pero no necesariamente con ese diente. Su dentista hizo una radiografía, un bite wing, y había le parecía un poquito raro, Una zona extraño, sospechosa. y sospechosa. Déjame ver. Ah, le puedo mostrar en el futuro, yo puedo postear un caso que no es como, aquí está, súper perfecto, podemos ver. Es un poquito sospechoso. Exacto. ¿Ok? Y en ese caso me envié el paciente y con las radiografías en 3D podemos ver de qué parte, como que está muy dañado el diente en un caso así. Pero sin saber, honestamente, eso es la razón que esos casos de molar, esos dientes pasan hasta etapa 3 o 4 Si porque no se diagnostican. no se exactamente, no se Ujú. diagnostican, no tienen ningún síntoma. Ok. Entonces, primero yo hice el tratamiento de conducto. Había 4 canales, 1, 2, 3 y 4. Y eso es ahí adentro del diente. Eso es el palatal. Entonces podemos ver, normalmente
eso es la cámara pulpar. Pero en ese caso podemos ver toda esa parte aquí que está dañado por la reabsorción. Ok. Ok, entonces eso es de manera interna primero. Eso es después del tratamiento de manera interna, pero todavía había una fístula en la parte palatal del diente. Entonces tenemos que hacer la cirugía. Para sellar por fuera. Ajá. Eso es después de quitar todo el material inflamatorio y eso es con el compósito. En este caso, en vez de poner un iono de vidrio, yo utilicé un compósito high polish que se llama Estelite para tener un finish un poquito más fino. Y eso es el caso. Y ya está. Mira, Mark, ya pronto se nos va a cortar esto porque dura 1 hora y se nos va a Perfecto. cortar el Instagram. Bueno, a mí me pareció buenísima tu exposición. Como siempre, les digo, si me puedes pasar unos 2 artículos que pudiésemos compartir con la gente que vio tu lecture. Me Claro. gustaría, por ejemplo, el de los pernos que tú me Sí. pasaste la última vez, porque yo no había escuchado eso. Y tú me habías sugerido un caso que tenemos en conjunto, hacer ese procedimiento de colocar un perno, porque puede ser por una reabsorción, pero también nos pasa mucho cuando hacemos retratamientos de conducto que han sido hechos por odontólogos sin experiencia, con una apertura camaral gigantesca, Sí. donde vemos muy debilitada la parte cervical del diente, y tú me habías sugerido hacer este tipo de approach, ¿no? Entonces, sería bueno pasarles ese artículo y a lo mejor uno con la clasificación para que la gente lo tenga como para leer durante estos días de ocio. Sí, claro. Perfecto. Mira, Mark, y también pásanos dónde compraste en Amazon ese pointer que se nota que has estado jugando con tus hijos y esas pistolitas. Me encantó. Sí, cuando tiene un niño de 11 años, lo tenemos en la casa en todo Yo pasé por eso y esas balitas estaban por toda la casa. Sí, pero estaba perfecto. Bueno, pero ahora la usaste tú con otro fin. Eso es interesantísimo. Listo. Ok. Bueno, Mark, mil gracias de verdad por Un gran tenerte aquí. placer. Vamos a ver qué otro tema, dependiendo de lo largo que tengamos ahorita y de la disponibilidad de días, pudiésemos hablar de otros temas interesantes endodónticos. Y Perfecto. sobre todo, ¿sabes lo que podemos hablar, Mark? Que me interesa, de los blanqueamientos intracoronales. Perfecto. Que ya Sí. tenemos varios casos en común. Podemos hacer eso porque está muy interesante el approach que podemos tener y el trabajo en equipo con el endodoncista y el rehabilitador para lograr el éxito en este tipo de tratamientos. Sería perfecto. Ok. Con todo el placer del mundo. Bueno, mi Mark, muchos besos y gracias por tu apoyo. Gracias a ti. Cuídense. Saludos. Un Chao. beso. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que estuvo conectado hoy. De verdad, bueno, todos los días enriquecedor, se aprende algo nuevo. Pendientes el miércoles que tenemos al doctor Iván Ronald. Créanme que no se pueden perder esa presentación si les gusta la estética y si quieren saber más de anatomía dentaria. Y el jueves yo estoy impresionada que en menos de 24 horas ya tengo más de 1000 inscritos para la próxima masterclass, que va a ser detallado de dientes para carillas. Les voy a dar muchísimos tips y vamos a hacer como todo un protocolo para el tallado de estos dientes que vamos a hacer este tipo de tratamiento. Y el viernes tenemos al doctor Larry Grillo, que vamos a estar hablando de sleep apnea. Así que no se lo pierdan y los espero muy pronto. Muchos besos a todos y que terminen de pasar un día excelente.